Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su amor, su gracia, su misericordia que derrama todos los días sobre nosotros. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? Salmo 23. Quisiera que lo leyéramos todos juntos. Si alguien lo sabe de memoria, pues puede decirlo así. Dice de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Bendito Padre maravilloso, te damos las gracias, Señor, por traer tu palabra a nuestras vidas. Te pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestra mente esté clara, nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a entender a través de tu palabra de qué manera tú eres el buen pastor, de qué manera tú cuidas, proteges nuestra vida, Señor, en todo momento. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días meditamos sobre el Salmo 22, hoy vamos a hacer el Salmo 23. Se dice, hermanos, algunos creen que el Salmo 22, el 23 y el 24 forman una, pues por llamarlo así, una trilogía, es decir, estos 3 salmos van juntos, están hablando de un mismo tema, solamente que de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el Salmo 22, del que ya hablamos hace 8 días, hablaba del buen pastor, pero dando su vida por las ovejas. El Salmo 23, que vamos a ver hoy, habla del buen pastor cuidando a sus ovejas. Y el Salmo 24, que si Dios nos da vida, vamos a predicar sobre él dentro de 8 días, habla del buen pastor regresando por sus ovejas. Otra forma de verlo sería el Salmo 22 habla del Salvador, el Salmo 23 habla del pastor y el Salmo 24 habla del Rey soberano. 3 figuras en el cristianismo: la cruz, el cayado y la corona, ¿no? Otra forma de verlo sería que el Salmo 22 nos muestra a Cristo como el buen pastor entregando su vida por las ovejas, como dice el Evangelio de Juan, cuando el Señor dijo: yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. El Salmo 23 muestra a Cristo como el gran pastor que cuida a sus ovejas, que pastorea a sus ovejas. Y el Salmo 24, hermanos, habla de Cristo como el príncipe de los pastores, que un día va a regresar por sus ovejas. Si ustedes leen la primera epístola de Pedro, por ahí en el capítulo 5, dice Pedro: y el príncipe de los pastores, cuando venga, les dará la corona que han ganado, que han merecido. Entonces, Cristo murió por nosotros, Cristo vive por nosotros, hermanos, y Cristo un día va a venir por nosotros. Es la manera en la que dicen algunos deben leerse estos 2 salmos, el 22, el 23 y el 24. Hablando específicamente del Salmo 23, hermanos, podríamos decir que no hay un salmo tan recitado, memorizado, conocido y famoso como lo es el Salmo 23, ¿no? Creo que aparte de que el libro de los Salmos es uno de los libros que más se leen en la Biblia, porque por muchas razones, ¿no? Porque trae canciones, porque trae oraciones, porque a veces hay gente que agarra su Biblia, la abre, y ahí donde la abre empieza a leer, y generalmente se abre en el libro de los Salmos. Aun cuando el libro de los Salmos es el más leído, hermanos, de entre los 150 salmos
Quizá el Salmo 23, hermanos, es el más conocido de todos, ¿no? Yo recuerdo cuando era yo niño y me llevaban a la iglesia, tendría yo 8, 9 años, y en el grupo de niños, cada que terminaba la clase, siempre, sin excepción, todos los niños recitábamos de memoria el Salmo 23. Era una forma en la que terminábamos siempre las clases, ¿no? Hoy esas cosas se han perdido, con desgracia, con el tiempo. Ya no se dicen versículos de memoria al finalizar, eso ya ha cambiado, ¿no? El Salmo 23 está escrito por alguien que confía infinitamente en Dios, alguien que confía en Dios, hermanos, de una manera indescriptible. Se dice que el Salmo 23 también es la perla entre los salmos. Algunos dicen, algunos más poéticos dicen, el Salmo 23, lo que es el ruiseñor para las aves, es el Salmo 23 para los demás salmos. Dicen algunos, el Salmo 23 es la poesía dentro de la poesía, ¿no? Entonces, hermanos, Dios nos permite, nos da entendimiento el día de hoy, vamos a meditar sobre este salmo. Este salmo, hermanos, lo escribe David. No hay una fecha exacta que podríamos decir cuando David lo escribe, pero, hermanos, se cree que cuando David escribe este salmo, si ustedes han leído la historia de los reyes de Israel, y David tuvo un hijo que se llamó Absalón, recuerdan, ¿no? Y ese hijo le sacó canas verdes, ¿no? Y lo quería matar y se rebeló. Fue durante la rebelión de Absalón, y esto es muy importante que lo entendamos, fue durante la rebelión de Absalón que David escribe el Salmo 23. Muchos creen que fue en esa fecha cuando David escribe el Salmo 23. Vamos a regresar al versículo 1, hermanos, que leíamos al principio. Y la primera cosa que el salmista dice aquí es: Jehová es mi pastor. Ahora, la imagen bíblica, hermanos, de Dios como el pastor cuidando a su pueblo, es una imagen que se repite en toda la Biblia. El pueblo judío era un pueblo acostumbrado no solo a la siembra, sino acostumbrado al pastorado. Casi todas las familias judías tenían rebaños, tenían animales, estaban muy acostumbrados a ese tema. Entonces, la imagen de Dios como pastor cuidando a Israel, cuidando a su pueblo, hermanos, es una imagen que se repite en toda la Biblia. Por ejemplo, si leemos el Salmo 81, dice de esta manera, Salmo 81, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Otra vez este salmo habla de Dios como el pastor de su pueblo. Si leemos el 95:7, ahí mismo en Salmos, dice de esta manera, 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Otra vez, hermanos, Dios como pastor. Si leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 100, versículo 3, este también es muy conocido. 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿no? Si leemos el capítulo 10 de Juan, ahí, hermanos, el Señor Jesucristo da todo un discurso diciendo, yo soy el buen pastor. Entonces, hermanos, esa imagen de Dios como el pastor de su pueblo es una imagen que está en toda la palabra de Dios, en Génesis, en Éxodo, en todas partes. Y bueno, hablando del Éxodo, hermanos, durante 40 años, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo peregrinó Israel en el desierto? 40 años. Durante esos 40 años, hermanos, Dios pastoreó, cuidó a su pueblo. Durante esos 40 años no les faltó el pan, no les faltó la carne, no les faltó el agua. De día Dios los acompañaba con una nube, de noche con una columna de fuego. Eso es importante porque en el desierto, hermanos, las temperaturas son extremas. En el día es un calor insoportable, un calor sofocante que quema, pero en la noche es una temperatura muy baja, incluso bajo cero, que congela. Así son las temperaturas en el desierto. Bueno, 40 años en el desierto, de día Dios los acompañó con una nube para que el sol no los cansara, y de noche con una columna de fuego para darles calor y alumbrarles el camino. Aparte dice la Biblia que durante esos 40 años ni su ropa ni sus zapatos se desgastaron. 40 años Dios pastoreando a su pueblo, hermanos,
en medio del desierto. Entonces, cuando David dice, Jehová es mi pastor, ellos entendían perfectamente a qué se refería: al pastor oriental que tiene su rebaño, que cuida sus ovejas, que puede pasar con ellas toda la noche durmiendo en el campo o todo el día junto a ellas, que si aparece una bestia feroz, el pastor defiende a sus ovejas, los lleva donde haya alimento, los lleva donde haya agua. Si alguna está enferma, dañada, el pastor se encargaba de curarla. Esa imagen, hermanos, estaba bien grabada en todos los israelitas. Por eso, cuando David inicia este salmo diciendo, Jehová es mi pastor, ellos entendían perfectamente a lo que se estaba refiriendo. Ahora, hermanos, tenemos que entender la frase, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Jehová es el pastor de sus escogidos, no el pastor del mundo. Dios no es el pastor del mundo, Dios no es el pastor de los mundanos, Dios no cuida al mundo. Aunque dice la palabra de Dios que sí extiende su misericordia sobre el mundo y que hace salir su sol sobre justos y sobre injustos y que manda la lluvia en todo tiempo, beneficiando a toda la humanidad, pero específicamente y hablando de su pueblo, hermanos, Dios es más que eso. Dios es un pastor para él. Entonces, nosotros como cristianos, como escogidos de Dios, debemos tener esa confianza, hermanos, de que Dios es nuestro pastor. Pero no solo dice Jehová es mi pastor. ¿Qué dice después? Nada me faltará. Otra versión de la Biblia, que se llama la Nueva Traducción Viviente, dice, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Ahora, si tenemos la imagen, hermanos, del pastor oriental cuidando a su rebaño, cuidando a sus ovejas, cuando el pastor estaba presente, hablando de un buen pastor, por supuesto, porque en el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo nos dice que así como hay pastores, hablando de pastor y ovejas, que cuidan bien a los rebaños, dice también hay pastores que son asalariados, que si las ovejas son robadas no les importa, si una fiera viene a comerse una oveja no les importa, si un ladrón se brinca la barda del corral para robarse una oveja tampoco les importa, ¿no? Pero hablando de un pastor que cuidaba correctamente a su rebaño, mientras las ovejas, hermanos, estuvieran bajo el cuidado del pastor, nada les iba a pasar. Si había peligro, el pastor defendía. Si faltaba alimento, el pastor proveía. Si faltaba agua, el pastor proveía. Si se enfermaban, si se dañaban, el pastor estaba para eso. Y David está diciendo aquí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O como dice la otra versión, tengo todo lo que necesito. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, habla de esto mismo. Allí en su epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo leo una vez más, dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se queda claro, hermanos? Que Dios cuidando a su pueblo como pastor, su pueblo está completo, a su pueblo no le hace falta nada. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, ¿qué son esas cosas, hermanos? Que Dios va a suplir, que Dios nos va a dar para que no nos falte nada. ¿A qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a dinero? ¿Se está refiriendo a cosas materiales? ¿Se está refiriendo a propiedades, a ropa, a lo material de este mundo? Porque mucha gente dice eso. Para que todo esté bien, para que podamos decir nada nos falta, pues tiene que haber dinero, ¿verdad? Tiene que haber dinero en la bolsa, la despensa tiene que estar llena, tenemos que tener ropa suficiente y hasta dinero para darnos uno que otro gustito, ¿no? Ahora, algo muy importante, hermanos. En esta parte de la Biblia, cuando David dice, nada me falta, no se está refiriendo a lo material. Y en el versículo de Filipenses que les leí, cuando Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, tampoco se está refiriendo a lo material. Es más, no hay ni una parte en la Biblia, hermanos, que diga que la bendición de Dios va a venir a través de lo material. Porque si así fuera, entonces las personas en este mundo que son millonarias, que son ricas, los famosos, los ricos,
los artistas, aquellos que tienen todo lo material del mundo, pues entonces serían las personas más dichosas que hay en el mundo, las personas más felices que hay en el mundo, porque no les falta nada hablando materialmente. Pero por las noticias o por los medios de comunicación, sabemos cómo es la vida de estas personas. Matrimonio tras matrimonio, divorcio tras divorcio, excesos, alcohol, drogas, un montón de cosas, porque aunque tienen todo lo material, su alma está insatisfecha, su alma no se llena, porque le falta muchas cosas. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando Pablo dice en Filipenses, mi Dios suplirá todo lo que os falta, hermanos, no se refiere a lo material, no se refiere a eso definitivamente. ¿A qué se refiere entonces? ¿A qué se refiere David cuando dice, nada me va a faltar? Bueno, pues tenemos que seguir leyendo el Salmo. ¿Qué dice el versículo número 2? En lugares de delicados pastos me hará descansar. El pasto, hermanos, le servía a las ovejas para dos cosas. Primero, para alimento, por supuesto. Y en segundo lugar, para dormir, para reposar, para estar tranquilas. Y seguramente, hermanos, que los pastores del oriente en la época de David se esforzaban por llevar a las ovejas donde hubiera el mejor pasto, donde hubiera el mejor alimento, donde hubiera el mejor lugar para reposar. Por eso David dice, Él me va a llevar no solo a pastos, sino a pastos delicados. Es decir, hermanos, lo que el alma necesita, lo que nosotros necesitamos, lo que el alma del ser humano necesita, hermanos, Dios lo puede proveer, porque Él es nuestro pastor. Dice la segunda parte del versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, dicen hermanos, los que escriben acerca de esto, que las ovejas en los tiempos bíblicos no bebían agua si el arroyo era muy caudaloso, si el arroyo llevaba mucha agua, mucha velocidad, las ovejas no bebían. Las ovejas necesitan, dicen ellos, una agua tranquila, un arroyo apacible para ellas poder beber. Por eso David está diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo quiero que vean, hermanos, el cuidado de Dios. El cuidado del pastor no solo lleva a sus ovejas a delicados pastos, sino que los lleva también junto a aguas tranquilas y de reposo. Alguien lea, hermanos, por favor, Mateo 11:28. Mateo 11:28. ¿Qué dice ahí el Señor Jesucristo? ¿Se da cuenta, hermanos? Es la misma idea exactamente. Dice el Señor Jesucristo, el buen pastor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Dice Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora alguien lea, por favor, Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Fíjese lo que Pedro dice. Echen toda su ansiedad ¿sobre quién? Sobre Cristo, el buen pastor, porque Él, el buen pastor, tiene cuidado de vosotros. Es lo mismo que dice, junto a aguas de reposo me va a pastorear. Vean, hermanos, el Señor Jesucristo en Mateo dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Luego Pedro, hablando del buen pastor, hablando de Jesucristo, dice, echen su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pocas palabras, hermanos, Dios cuida de nosotros. Ahora, Pedro dice, echen toda su ansiedad sobre Él. ¿Cuánta gente en el mundo, hermanos, no vive ansiosa, no vive presa de sus temores, de sus miedos, de sus ansiedades? Es que me angustio por esto, es que me preocupo por aquí, por allá, y buscan ayuda en todas partes. Dice el apóstol Pedro, tú eres hijo de Dios, tú tienes al pastor de pastores que te cuida y te guarda. ¿Sabes qué tienes que hacer? Echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Regresamos al Salmo 23 y el versículo 3 inicia diciendo, confortará mi alma. Por supuesto, hermanos,
La oveja que es llevada a delicados pastos, la oveja que es llevada a aguas de reposo, por supuesto que está confortada, está tranquila y nada le preocupa. El alma que ha depositado sus cargas y sus trabajos en Cristo, que es el buen pastor, o como dice Pedro, la oveja que ha depositado su ansiedad sobre el buen pastor, su alma está confortada, su alma está tranquila completamente, ¿verdad? ¿Cómo obtiene gente tranquilidad en este mundo? Paz en su alma. Bueno, pues hay muchas formas, ¿no? Ir a terapia, tener un hobby, ¿verdad? Desestresarse de alguna manera. Mucha gente la busca de muchas formas. Hay quien dice, yo para relajarme, 2 copas de alcohol y con eso me quedo tranquilo, estoy seguro. Hay quien dice, no, pues si yo tengo dinero en la bolsa, con eso estoy bien. Dice aquí el Salmo 23, ese buen pastor va a confortar mi alma. ¿Y cómo la va a confortar? Porque me cuida, porque me protege, porque puedo ir a Él y dejar mis cargas en Él, porque puedo depositar mi ansiedad sobre Él. Y ese buen pastor me cuida por sobre todas las cosas. La segunda parte del versículo 3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, los pastores de Oriente en los tiempos bíblicos no solo llevaban a las ovejas a delicados pastos, no solo las llevaban a aguas de reposo, sino que también su misión, por supuesto, era guiarlas por un camino correcto. No las llevaban por despeñaderos, no las llevaban por lugares peligrosos, las llevaban por un buen camino. Nuestro pastor, nuestro buen pastor que es Dios, hermanos, también dice aquí, nos va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. El mismo salmista dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo nos va a guiar ese buen pastor? ¿Cómo nos va a guiar, hermanos? A través de su palabra. Cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que la escudriñamos, hermanos, ese buen pastor nos está guiando por un camino recto. Sendas de justicia significa caminos rectos, caminos que glorifican el nombre de Dios y su nombre es exaltado por sobre todas las cosas. Por eso habla de esa manera. Amén, hermanos. Ahora, en el versículo 4, el tono del Salmo cambia. Viene hablando los primeros 3 versículos de bendición, de reposo, de paz, de tranquilidad, de provisión, de muchas cosas. Pero en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ningún cristiano en el mundo, hermanos, ningún cristiano está exento de enfermarse, de tener problemas, de tener dificultades, de angustias, de escasez, de la muerte de un ser querido. Ningún cristiano está exento de que un día un médico le dé un diagnóstico malo, no que esté mal el diagnóstico, sino que sea un diagnóstico muy oscuro, que le diga, pues sabes qué, tienes cáncer, tienes esto, es incurable, tienes que tomar medicina de por vida. Ningún cristiano está exento de esas cosas, al igual que las personas del mundo. Pero dice aquí el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque yo esté en el peor de los escenarios, aunque mi vida esté rodeada de adversidades por todos lados, el Señor está conmigo. Ese buen pastor que me cuida, que me protege, que me lleva a delicados pastos, aguas de reposo, ese buen pastor, aún en medio de eso, me va a cuidar. Este versículo tiene muchas aplicaciones. Primero se refiere a eso, a todas las circunstancias, hermanos, adversas de la vida, a esas noticias que no queremos escuchar, de enfermedades, de muertes, a esas situaciones que no queremos que lleguen a nuestra vida, de circunstancias difíciles. Dice el salmista, no hay de qué preocuparse, porque aunque estemos en el peor de los escenarios, en valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros y por eso no debemos tener mal alguno. Ahora, esto también significa, hermanos, obviamente, cuando estamos en situaciones peligrosas, cuando estamos enfrentándonos a eventos que están fuera de nuestro control y que pudieran incluso terminar con nuestra vida, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Hay un dicho en el mundo que dice, seguramente ustedes lo han escuchado, para todo hay solución excepto
para la muerte. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Para todo hay solución, excepto para la muerte. Para alguien del mundo, el dicho es cierto y el dicho es correcto. Si la muerte llega, se acabó todo, ya no hay solución. Pero para el cristiano ese dicho es inaplicable. Ahora, no quiero decir que los cristianos no se mueran. Por supuesto que la gran mayoría de los cristianos van a morir, y digo la gran mayoría porque cuando el Señor regrese habrá cristianos vivos y muertos, y los vivos no pasarán por la muerte, serán llevados al cielo con el Señor. Pero la gran mayoría de cristianos morirán. Entonces, fíjese la siguiente analogía. Cuando una abeja pica, deja el aguijón donde picó, ¿verdad? Y van a ocurrir tres cosas. La primera, va a dejar el aguijón allí donde pica. La segunda, ya no puede picar a nadie porque ya gastó su cartucho, por decirlo así. Y la tercera, que paulatinamente va a morir. Eso es algo de la naturaleza. Cuando una abeja pica, se acabó su vida, por defenderse, por lo que sea, pero ya jamás podrá picar, y de ahí es esperar un tiempo a que muera, nada más. Usted sabe, hermano, usted sabe que la muerte también tenía un aguijón, y que con ese aguijón picó, y la muerte, ahora sí va a ser chistoso, la muerte firmó su sentencia de muerte. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 54. 1 de Corintios 15, 54. Dice de esta manera: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Luego Pablo pregunta en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe dónde quedó el aguijón de la muerte? En la humanidad de nuestro buen pastor. En la humanidad del Señor Jesucristo, allí la muerte clavó su aguijón. Hermanos, y un día va a terminar para siempre. Y un día dejará de existir para siempre. Y un día será lanzada al lago de fuego junto con el diablo, junto con el falso profeta. La muerte misma terminará. Como una abeja que pica y deja su aguijón y está destinada a morir, la muerte dejó su aguijón en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, en la humanidad del buen pastor. Y aunque los cristianos sí vamos a morir, ¿verdad? Pero simplemente va a ser un paso para estar mucho mejor de lo que estamos ahorita. Porque ahora conocemos a este buen pastor que cuida nuestra vida humana, pero cuando muramos y vayamos a estar con él, entonces veremos a ese buen pastor tal y como es, y estaremos, hermanos, con él para siempre, todos los días que resten por la eternidad que viene más adelante. Sí, vemos claro, hermanos. Por eso Pablo en Filipenses, cuando habla de su muerte, Pablo intuía que iba a morir, estaba en prisión y seguramente que le daban pocos días de vida o pocos años de vida. Pablo intuía que iba a morir. Y Pablo dice, yo no sé qué es mejor, si quedarme con ustedes para seguir predicando o morir e ir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor todavía. En ambas cosas, dice Pablo, estoy puesto en extremo. Pero se da cuenta cómo Pablo veía la muerte. Mucha gente piensa en la muerte y se llena de terror y voy a morir y esto y lo otro. Pero Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ese buen pastor hasta la muerte quedó doblegada delante de él. Amén. Así que, hermanos, ahora les dije al principio, cuando David escribe este salmo fue durante la rebelión de Absalón. Seguramente en esa época David, y ustedes pueden leerlo en el Antiguo Testamento, temía mucho por su vida. No solo Saúl lo quería matar, muchos lo querían matar. Y David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Regresamos al Salmo 23, hermanos, por favor. Leo el versículo 4 una vez más. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Esa palabra, esa frase, hermanos,
porque tú estarás conmigo. ¿Sabe qué fue lo que dijo un día el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo? Él dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este buen pastor, hermanos, jamás nos va a fallar. La última parte del versículo 4 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor oriental en los tiempos bíblicos llevaba un bastón, llevaba una vara siempre que le servía para muchas cosas, ¿no? Vara y cayado se están refiriendo exactamente a ese instrumento. Es un instrumento que tenía esos dos nombres, o le llamaban vara o le llamaban cayado. ¿Para qué lo utilizaba el pastor? Para apoyarse él mismo, para ayudarse a caminar, para guiar a las ovejas, para corregir a las ovejas de vez en cuando y sobre todo, hermanos, para proteger a las ovejas cuando algún animal quería comerse alguna de ellas, ¿no? O incluso David ni siquiera usaba ese bastón, porque cuando Saúl le dice, ¿cómo vas a ir tú a pelear con ese hombre que es un paladín? David dice, eso no importa, porque con mis manos yo despedazaba las fieras que querían apoderarse de las ovejas. Pero cuando dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, se refiere a eso, hermanos. El cayado del pastor, la vara del pastor nos da aliento porque nos cuida y nos protege. Amén. Versículo número 5. Aderezas. ¿Qué es aderezar? Aderezar es preparar, cocinar, poner un banquete, un platillo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está diciendo el salmista, aunque haya enemigos a mi alrededor, tú de todas maneras, otra versión de la Biblia dice, preparas un banquete exquisito delante de mí. Ahora, ¿por qué les digo que es importante entender que este salmo fue escrito cuando Absalón se rebeló? Porque pasó exactamente esto. Vean en su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Aquí David está viviendo en pleno la rebelión de Absalón. Su vida peligraba, su reino peligraba. Segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 27. Fíjese cómo dice. Luego que David llegó a Mahaim, Sobí, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Se dan cuenta, hermanos? David estaba en plena batalla. David estaba batallando contra la rebelión de Absalón. David temía por su vida y en medio de todo eso, hermanos, el Señor le provee un banquete exquisito. ¿Qué había en el banquete? Trigo, cebada, harina, lentejas, granos, miel, manteca, carne, queso, todo. Por eso David escribe con mucha seguridad, aderezas mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Aun cuando hay miles de enemigos alrededor mío, el Señor se preocupa por mí. Amén, hermanos. No importa lo adverso que sean las circunstancias que nos rodean, no importa, hermanos, lo que esté rodeando nuestra vida, el Señor se preocupa por nuestras necesidades. El Señor se preocupa por proveernos, por cuidarnos y por darnos lo que necesitamos. La última parte del versículo 5, regresamos al Salmo 23, hermanos, por favor. La última parte del versículo 5 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Antes Dios vivía en el tabernáculo, allí manifestaba su presencia, después el templo se construyó y ahí vivía Dios, aunque Salomón dijo, esta casa es insuficiente para ti, Señor, si los cielos de los cielos no te pueden contener, esta casa que yo he construido, mucho menos. Pero ahí estaba la presencia de Dios.
Hoy, en la época de la iglesia, en el periodo de la iglesia, Dios ha decidido no vivir en templos hechos de manos de hombres, en templos de piedra, sino en donde, amados hermanos, dentro de cada uno de sus hijos. Dice el apóstol Pablo en Corintios, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Por eso, y en la Biblia, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Unges mi cabeza con aceite, y cuando dice mi copa está rebosando, todas las bendiciones, todo lo que el Señor pueda hacer por nosotros, hermanos, Él lo va a hacer y con abundancia. No solo la copa está llena, la copa está rebosando. Un predicador dijo una vez, Dios tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Dios tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Y una vez más, hermanos, no me refiero a lo material, sino a aquellas cosas inmateriales que el alma necesita para estar tranquila, para estar confortada, para estar bien todos los días de su vida. Último versículo del Salmo 23, versículo número 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto significa, hermanos, todas las bendiciones de Dios, todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo aquello que nuestra vida necesita, el bien y la misericordia van a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. No va a haber un solo día, hermanos, que Dios deje de darnos bendiciones. No va a haber un solo día, hermanos, que a Dios se le olvide las cosas que necesitamos. Han leído en la Biblia el relato del Éxodo, ¿no? Cuando Dios envía el maná del cielo y los israelitas salían al otro día en la mañana, recogían el pan para comer. 40 años el maná cayó del cielo. Y jamás, un solo día, hermanos, a Dios se le olvidó enviar el maná, excepto el séptimo día, pero un día anterior mandaba el doble para que el pueblo tuviera provisión. Pero jamás falló eso. Por eso David dice, el bien y la misericordia, los dones y las bendiciones de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y finalmente, el Salmo 23 termina con una promesa. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, esto hay dos formas de verlo, ¿verdad? Hay dos formas de verlo. ¿Cuál es la primera? El pastor oriental en la época bíblica llevaba a su rebaño, a las ovejas, al pasto, al agua, los pastoreaba, y de noche las llevaba pues a la casa pastoral, al redil, al corral, las llevaba para que estuvieran seguras durante la noche, ¿no? Cada noche el pastor llevaba a sus ovejas a descansar. Entonces, la primera aplicación de este versículo es esa, hermanos. Cada noche el Señor nos lleva a descansar. Alguien lea, por favor, ahí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 8. Salmos, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice? Dice el salmista, en paz me acostaré y así dormiré. ¿Por qué? Porque no confío en lo material, porque no confío en el mundo, porque yo confío en el pastor de los pastores, en el buen pastor. Por eso dice, en la casa de Jehová, el salmista está refiriéndose cada noche, así como el pastor llevaba a su redil al descanso, así cada noche Dios lleva a sus hijos a que descansen en su cama, ¿verdad? Ustedes han oído hablar de un hombre que se llama Sam Walton. ¿Alguien sabe quién es Sam Walton? ¿Le suena el nombre de Sam's Club? ¿Eso sí? Bueno. Sam Walton es el dueño de Walmart y de Sam's Club y de toda esa cadena de tiendas, ¿no? Su familia son dueños de eso. ¿Se imagina cuánto dinero tienen, hermano? Están podridos en dinero. Pero una vez en un reportaje se dijo que esa familia, aunque tienen todo el dinero del mundo, hermanos, no pueden salir tranquilos a la esquina. ¿Sabe por qué? Pues es obvio, ¿verdad? Cualquiera lo secuestra y dame todo lo que tienes. Bueno, que un alma, que un ser humano se vaya por la noche a acostar tranquilo, sin preocupaciones, hermanos, eso es un regalo de Dios. Por eso dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque yo confío
en Jehová, que es mi pastor. Esa es la primera forma de ver este versículo. La segunda forma de ver este versículo que dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días, es la promesa que tenemos, hermanos, todos los hijos de Dios, todas las ovejas de este rebaño, de que un día vamos a estar en el cielo, en la casa eterna del Padre Celestial, y estaremos con Él eternamente. Amén, hermanos. Mientras que algunos irán al infierno eternamente, hay una promesa para el rebaño de Dios de que estarán con Él eternamente. Ya para terminar, hermanos, este Salmo 23 lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Quiero que vayan en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. ¿Se acuerdan que les dije, verdad? El Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24, algunos dicen, son como una trilogía que hablan de lo mismo, del buen pastor. También recuerden que les dije, el Salmo 22 habla del buen pastor que da su vida por las ovejas. El Salmo 23 habla del buen pastor que cuida a sus ovejas. Y el Salmo 24, hermanos, habla del buen pastor que un día va a volver por sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí está el Salmo 22. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese, hermanos, es el Salmo 22, el buen pastor dando su vida por las ovejas. Ahora vamos al versículo 27, ahí mismo, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese, hermanos, es el Salmo 23. Dice aquí el buen pastor, yo tengo mis ovejas en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Sí? ¿Verdad? Ese es el Salmo 23, el buen pastor cuidando a sus ovejas, hermano, y nadie se las va a arrebatar. Absolutamente nadie. Porque si alguien se las pudiera arrebatar, entonces ni sería buen pastor, ni sería Dios, ni sería omnipotente. Ese es el Salmo 23, el buen pastor cuidando a sus ovejas de tal manera que nadie las arrebata de su mano. Vamos a regresarnos al versículo 28 y dice de esta manera, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el Salmo 24, el buen pastor regresando por sus ovejas y llevándolas a la vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, no morirán jamás, porque yo soy el buen pastor que siempre las voy a cuidar. Amén, hermanos. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, Jehová es nuestro pastor y no nos falta nada. No tenemos necesidad de nada, mucho menos de lo que el mundo ofrece, ¿verdad? ¿Ha leído la parábola del hijo pródigo? ¿Verdad? Que uno de ellos dijo, Padre, dame lo que me toca, y se fue a desperdiciar toda su herencia y terminó en una situación terrible, deseando comer lo que los cerdos estaban comiendo, hasta que entró en razón y dijo, ¿cómo es posible que yo esté así? Si en la casa de mi padre el menor de los jornaleros vive mucho mejor que yo, voy a volver a él a que me perdone. ¿Cuántos cristianos están deseando la comida de los cerdos? ¿Cuántos cristianos desean lo que el mundo da, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo tan atractivamente pone delante de ellos?
Cuando el salmista dice, si Dios es nuestro pastor, no tenemos necesidad de nada. El Señor está con nosotros, ¿verdad? Otra cosa que podemos concluir es, si Dios es nuestro pastor, hermanos, nadie nos cuida como Él. Nadie nos cuida como ese buen pastor. Dice aquí en el Evangelio de Juan, nadie las arrebata de mi mano. Pablo pone esta misma idea en Romanos y dice, hermanos, no hay nada en este mundo que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por último, hermanos, un día nos vamos a reunir con ese buen pastor. Un día estaremos en su casa eternamente y para siempre. Y lo que hoy vivimos, dice Pablo, será cosa de risa comparado con la gloria que nos espera. Así que, hermanos, confiemos en ese buen pastor, creamos en ese buen pastor que es Dios. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, y te glorificamos, porque tú eres nuestro pastor, no solo nuestro pastor, el buen pastor. Y enviaste, Señor, a tu Hijo para que diera su vida por nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, todos los días de nuestra vida, que si tú nos pastoreas, no tenemos necesidad de nada. Cada área de nuestra vida está cubierta, cada aspecto, Señor, de nosotros está bajo tu control. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Ayúdanos a ser parte de este redil. Ayúdanos a ser ovejas obedientes y que te siguen, no ovejas descarriadas, ovejas que gozan, Señor, bajo tu cobertura. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.